Y de repente digo, bueno, ¿y Angela Merkel de dónde ha salido? Porque Angela Merkel, un caso muy extraño. Angela Merkel de repente nace en Hamburgo. Su padre es un pastor protestante, su abuelo es un policía. Decide que se va al Berlín comunista, el pastor protestante. Coge a la familia y se va de un sitio donde tiene todo resuelto y con todas las posibilidades del mundo, que es la Alemania Federal, y se planta en un pueblo cerca de Berlín que se llama exactamente Templin, y allí pues tiene como una especie de residencia para niños deficientes, tiene una serie de cosas. Pero es una cosa muy rara, porque él tiene un pasaporte casi diplomático. Él puede volver a la Alemania del oeste cuando quiere, él puede estar perfectamente veraneando en Hamburgo y después vuelve para el otro lado, y la familia la tiene allí. Esa niña, que se llama Angela Kastner, esa niña es muy estudiosa, porque entre otras cosas su madre es profesora de latín y la tiene a hierro. Curiosamente, la apuntan a las juventudes comunistas. Va de campamentos, hace todo, y además de extraescolares la ponen de ruso y de cultura rusa. Bueno, pues parece extraño, ¿no?, que alguien que va a intentar convencer a los del este de que sean como los del oeste, pues convierta a su hija en una del este. Pero bueno, cosas más raras se han visto. No da ningún ruido, la niña va ganando olimpiadas de matemáticas, va ganando olimpiadas de ruso y al final se convierte en la mejor estudiante de ruso, de cultura rusa, y le dan un premio que es un viaje por la Unión Soviética. Y el premio se lo entrega un agente de la Stasi que está allí en Dresden, destinado, que ahora os pondré la foto a ver si os suena. Es un tío un poco yeye, que habla perfectamente alemán, y entonces pues, es un agente de la Stasi, oficialmente es un agente de la KGB, obviamente, porque pone que nace en Leningrado y demás, pero habla perfectamente alemán y la premia y la promociona para que pueda entrar en la universidad más elitista que hay de ciencias, que es la de Leipzig, y después en la Gran Academia de las Ciencias y Matemáticas de Berlín, y le da las becas necesarias y le da todo lo necesario. Y bueno, pues esta señora hasta los 36 años no dio ni un ruido. Ahí estaba, en sus clases, en sus tal. Es una química cuántica, no sé ni explicar lo que es. Y ahí está. Y de repente empiezan los cambios, y se apunta a una cosa que se llaman las Juventudes Libres. Hay una apertura, todavía no ha caído el muro, pero casi. Y hay una apertura y se apunta, hay una especie de clon de la democracia cristiana alemana de un lado, pues se crea la democracia cristiana en el otro. Con Mercier, que es el primer presidente elegido de la República Comunista, la República Democrática Alemana, el primer presidente elegido democráticamente es este. ¿Qué pasa? Pues que ella está metida ahí en las juventudes de eso. Y además full time, pum, pum, pum. Nunca ha tenido voluntad política, pero de repente le entra un furor político y ahí está. Y casualmente, de repente, descubren que ese líder era de la Stasi y tiene que dimitir. Pero ya se produce la fusión de las dos Alemanias y entonces se produce la fusión de los dos partidos y ella llega a donde Kohl, que es el canciller alemán, y llega como un poco la del este, que entiende a los jóvenes y a las mujeres del este, y necesitamos gente que entienda a los del este, porque hay que absorber un país completo que piensa totalmente al revés. Y se coloca allí, primero en el tema de juventud y demás, y acaba de ministra de Mujeres y Juventud en un gobierno de Kohl. Trabaja como una china, ya se ha divorciado del chico con el que se casó, que era un estudiante, que por eso se llama Merkel, se divorcia y sigue divorciada muchísimos años. Yo creo que se divorció, vamos, te lo voy a decir ahora, se divorció en el 82 y hasta el 98 no se casa con el siguiente. Todo ese tiempo se dedica a la política 100%.
16 años callada como una puerta detrás de Kohl. Mi chica para todo, decía. Había un roto, había un descosido, cualquier problema en el este había miles de problemas. Os podéis imaginar. Entonces, era como juntar agua y aceite, ¿no? O sea, unos eran 1000 millonarios y otros no, empezando por la moneda. Logran que Francia autorice a cambiar los marcos alemanes orientales a 4 por 1, cuando a lo mejor tenía que haber sido 100 por 1, ¿no? Con lo cual, sí les dan riqueza a los del otro lado, porque de repente, joder, les suben el sueldo. Es como si te están pagando en pesetas y de repente te pagan en dólares, ¿no? Pues lo mismo. Y sigue sin dar un ruido. Y dice, bueno, pues ya llegó a su límite, ¿no? Ya está ahí, ella es una señora que trabaja, que tal, no tiene mucho carisma, no es guapa, pero ahí está. Y de repente llega un momento que se proclaman, digamos, nuevas candidaturas y demás, y lanza un discurso y les acusa a Kohl y a toda la camarilla que son corruptos y tienen que dimitir todos. Y se queda sola. ¿Por qué? Porque lleva 16 años apuntando y sabe todos los secretos de todo el mundo. Y de repente la Mutter, la madre de todos los alemanes, se queda sola como candidata a canciller. Es muy lista. Cede el puesto a otro. Cede el puesto a Stoiber, que se estrella contra Röder y pierde las elecciones. Entonces, otro que está quemado, porque ya ha perdido las elecciones, pues otro que se va fuera, ya solo queda ella. Y después de Röder, pues empieza el reinado de Merkel, que dura 16 años. El primer visitante que tiene la canciller es este chico de aquí, que da un discurso en el Bundeswehr no, que es el ejército, en el Bundestag, perdón, iba a decir el Reichstag, pero es que eso era antes de bombardearlo. Y da un discurso en perfecto alemán, ¿no? Y todos le aplauden. ¡Buah! Entonces la nueva Rusia, vamos a ser socios. Empiezan a ser socios. Yo te pago con gas y petróleo y tú me das ciclos combinados para hacer electricidad, ferrocarriles, toda clase de empresas químicas de todo tipo, y me modernizas. Y son los socios naturales. Y empiezan a funcionar como un reloj. Hasta el punto que los que se mosquean son los americanos. Y los americanos, a mitad de mandato, le ponen unas escuchas a Merkel que acaban descubriendo que tienen los micrófonos y acaban viendo que son los americanos los que nos están espiando, que son sus aliados, sus socios, ¿no? No se fiarían mucho. Merkel nunca habla de su pasado, de su primera vida. Ella habla de que es científica, de tal cual. Pero cuando ella viaja a Rusia, curiosamente, quiere utilizar intérprete. No quiere hablar ruso para decir que no habla ruso bien. Entonces, no hace falta intérprete porque Putin le habla en alemán y ya está. Y bueno, entre ellos hablarían como quieran, pero lo que aparece ante los focos es que ella está como torpe siempre. Hay un momento que Putin saca un labrador negro, y ella hace así, porque Putin sabe perfectamente que tiene terror en los perros. Y ya la destroza toda la entrevista porque ya la deja nerviosa, perdida, y la deja desconcentrada, ¿no? Es la habilidad que tiene un espía para buscar puntos de... Y casualmente, en el año 2021, cuando esta señora iba viento en popa, de repente decide dimitir y dice que ya no sigue en la política. Primero se retira de presidente del partido, después se retira de canciller y desaparece de la vida política. ¿Por qué? ¿Qué escucharon los americanos? ¿Qué sabemos? No sabemos nada, pero son biografías que no concuerdan. Es alguien que sale de un sitio oscuro, que milagrosamente se van abriendo las aguas por delante como si fuera el milagro de Egipto, y de repente se queda sola y delante de todos y es la nueva líder. Y dices, bueno, pero esto no es tan fácil, no es tan fácil. 36 años callados, no te gusta la política y de repente entras en política, te apoyan de un lado, te apoyan del otro, te apoyan de este, eres maravillosa por todos los sitios. Eso no existe, eso no existe. Cada uno que saque las conclusiones que quiera. Pero este es el que la dio el premio y la llevó a la Unión Soviética.
Eso está claro. Eso de, Pedro, lo de Sarkozy, si tienes ahí, ¿lo tienes a mano? Lo de Sarkozy. Sí. Sí, preguntar, ¿eh? No, y podéis interrumpir, podéis hacer lo que queráis. ¿Eh? Sí. Bueno, es muy fácil. Todo iba bien hasta Ucrania. No debes consejero de Gazprom de muchísimo. Sí, bueno, que es que la mayor empresa energética que hay en Alemania, el 40% es de Gazprom. Todo el Nord Stream. Alemania hizo una jugada que fue hacer un tubo directo con Rusia sin pasar por Polonia, porque en el momento que pasas por un país tiene un peaje que te cobran en gas o te cobran en dinero. Entonces, es ese que ha explotado curiosamente hace poco en el mar de Báltico y ha salido volando. Pues ese tubo no pasa por ningún otro país, con lo cual perjudica a todos los que tienen un tubo que sí pasa por el suyo, ¿no? Entonces, estaban en plena sintonía. ¿Quién está en contra de eso? Pues alguien que puede ser Estados Unidos, alguien que puede ser Joe Biden, que tiene su hijo las concesiones de gas de la isla de las Serpientes, que es la mayor masa de gas que queda en el Mar Negro, y una serie de intereses que hay ahí, que están mezclados y que también se trata de que Europa se vaya un poquito a la mierda. Me explico. Europa iba camino de tener una constitución hasta que Francia e Irlanda rechazan en referéndum la Constitución Europea. Y Europa se había ido a la mierda. El proyecto europeo estaba muerto. Lo recoge Merkel, convoca en Lisboa un tratado y hace un tratado sin que lo vote nadie y sin que nadie se entere mucho de qué va el rollo, y firman todos e impulsa otra vez de nuevo Europa para arriba. Bueno, impulsar Europa para arriba significa bajar a Estados Unidos para abajo. Es tener independencia. Entonces, al que no le interesa tener independencia en Europa, que Europa tenga independencia política y económica y militar, es a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Pues que cada vez que hay un problema de esos, pues surge un cisne negro y Europa pues fracasa, ¿no? Fracasa en política exterior, ahora tenemos a Borrell, normal que fracase en política exterior. Y bueno, pues digamos que es un proyecto fallido, pero que va avanzando porque no hay alternativa. O sea, nos hemos puesto una moneda, esa moneda se ha puesto porque Francia no estaba dispuesta a que 30 años después de ganar la guerra mundial Alemania, resulta que Alemania volvía a ser la jefa, entonces dijeron no, porque todos los franceses cambiaban los francos por marcos, y Francia, defendiendo su moneda, se estaba desangrando económicamente. Entonces hicieron una moneda común, los alemanes admitieron que el franco lo pusieron más alto de lo que era, a los franceses les vino bien, pero a cambio de lo que hemos visto del marco oriental, que el marco oriental fuera como el marco occidental, bueno, la mitad del marco occidental, porque se cambiaron 2 marcos por 1 euro en la República Federal y en la otra 4 marcos por 1 euro. Esa es la historia. Cuando tú después ves desde arriba, tú lo que ves son los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Pues que con Merkel y con Schröder, Alemania y Rusia eran socios, nunca se hubieran atacado porque dependían uno de otro y otro del uno, y que la guerra de Crimea, el golpe de Estado primero, el golpe de Estado que dieron echando al presidente prorruso que había ganado las elecciones en Ucrania, y después la guerra de Crimea, eso da una patada al tablero y se va todo el invento un poco a la porra. Bien, ese es otro cisne negro. Yo saco mis conclusiones. Yo creo que Ángela era una mujer muy preparada en muchos sentidos y que estuvo 36 años tapada hasta que vieron la oportunidad de colocarla donde tenía que estar y de quitarle de en medio a gente tan importante como Kohl o como el ministro de Economía alemán. Estamos hablando de pesos pesados, ¿eh? No estamos hablando de quitar de en medio un Mintundi, no, estamos hablando que es que se cargan a toda la cúpula. Igual que en Polonia lo hicieron de otra manera, ¿no? Los metieron a todos en un avión, los llevaron al aniversario de las fosas de Katyn, hicieron aterrizar el avión 2 kilómetros antes en un bosque en vez de en la pista, ¿no? 300 muertos y toda la élite polaca desaparecida. Sea de la Iglesia, sea de
de los servicios secretos, el hermano del presidente y toda la cúpula. Eso fue hace relativamente poco. Por eso Polonia es tan, digamos, de derecha, digamos, en el sentido político, ¿no? Porque ha recibido mucha leña por parte de la Unión Soviética y de Rusia. Bien, como vamos un poquito pillados y no quiero aburriros más, os voy a poner el último cisne negro que he descubierto. Ese cisne negro es el amigo Nicolás Sarkozy. Lo mismo, miras tú su currículum y su historia y dices, bueno, pues un hombre es un abogado francés que fue concejal de un pueblo. Hasta ahora, todo lo que hemos hablado son gobiernos democráticos que tienen unos fuertes controles de entrada. Imaginaos en Estados Unidos el dinero que vale hacer unas primarias. No ya hablo de las elecciones a presidente. Estamos hablando que hacer unas primarias puede costar 100 millones de dólares, no solamente en viajes, no en otra cosa. En Alemania, si no tienes un 5%, nunca vas a tener representación. En Francia, si no tienes 500 firmas de elegidos, concejales, diputados, no te puedes presentar a ninguna elecciones. Francia, y menos a presidente. Entonces, tienen unos grandes controles de entrada. Estos cisnes se los han saltado. ¿Por qué? Pues porque unos han parasitado un partido, otros han hecho no sé qué, o se han aliado con el establishment, les venía bien, han cogido la oportunidad, de repente hay un escándalo sexual, te quitan al tío en medio, pim, pam, pum, y de repente, ¡plas!, estás en la televisión, ¿no? Pues Sarkozy, pues es un francés peculiar. Vamos a ver algo de Sarkozy. Ay, señor, omitir. Cerrar. Bien. Sarkozy es hijo de un noble húngaro que huye en la Segunda Guerra Mundial hacia París y de una judía de Tesalónica que huye de la zona también de Grecia, por la guerra civil que hay en Grecia, y huye a París. Se juntan, se casan y tienen 3 niños. Bien, el conde era de buena familia, pero con poca pasta. Entonces llega un momento pues que se separan, ¿no? Se separan y el conde tiene otra nueva mujer y la madre de Sarkozy tiene un nuevo hombre. Vamos a ver quiénes son. Un inciso. Francia es una cosa peculiar. Francia, todo lo que hemos visto antes de las descolonizaciones, Francia intenta retrasarlo lo máximo posible, ¿vale? Pero se encuentra con la guerra de Vietnam, la primera, la de Dien Bien Phu, y tienen que salir de allí con las orejas gachas, se quedan los americanos y toman el relevo. Tienen la guerra de Argelia. Argelia, estamos hablando de un sitio donde había 2 millones de franceses, aparte de los argelinos, y tienen la independencia de Marruecos, que también les costó en nuestro protectorado. No hubo muchos tiros, pero en el suyo sí. Y después todos los países de la África francófona, ¿no? Estamos hablando de todo el Sahel, de Mali, estamos hablando de Senegal, estamos hablando de Togo, estamos hablando de la Guinea Francesa, muchísimos países, los cuales conozco casi todos. Bien. Se encuentran, hay una serie de presidentes franceses después de la guerra. La posguerra francesa es durísima. Si hablan de la nuestra, en Francia el 2 caballos era lujo, ¿eh? O sea, estamos hablando de una posguerra durita, económicamente. Pero con las colonias y con las cosas que tenían ellos, pues pudieron salir. Una de las cosas que les dio bastante repunte fue cuando De Gaulle, que tenía muchos dólares americanos, tanto de la ayuda americana como del turismo, llegó a Washington y dijo que si el dólar estaba apoyado por el oro, querían sus dólares en oro. Y se cargó el sistema monetario internacional. Tuvieron que quitar todo el valor oro y crear el dinero fiduciario que se crea hoy día, que está respaldado por nada. Antes sí, pero ahora no.
Bien, De Gaulle tenía un poco de tirria a los anglosajones porque le habían hecho de menos. Él, como Francia se había rendido a los alemanes, tenía un gobierno que era del general Pétain, pues él tuvo que coger 4 o 5 regimientos de la Legión extranjera y de tiradores senegaleses y tuvo que aliarse para tener un poquito de resistencia, aunque hay muchos mitos sobre la resistencia, pero vamos, la resistencia eran los comunistas españoles que habían perdido la guerra y la mafia corsa, que tenía todos los contactos en Marsella, en París, en todo, y eran gente pues que eran mafiosos con alemanes, mafiosos con franceses, mafiosos con siempre. Y eso fue su núcleo duro para poder reconquistar Francia y ponerse en la mesa de los vencedores, porque no había manera de otra cosa. O sea, él no había participado en la guerra prácticamente nada, ¿no? Le dejaron tomar París simbólicamente, ¿no? Y poco más. Bien. Entonces no les tenía mucho, sobre todo los ingleses los tenían bastante tirrio. Entonces no convenía que De Gaulle fuera un presidente de Francia, pero viene el tema de Argelia, ¿no? El tema de Argelia es una guerra civil durísima, de lo más duro que ha habido en el mundo. Y De Gaulle pues se da cuenta que eso no hay quien lo mantenga. Y siendo militar, ordena a los militares franceses que rindan armas y que devuelvan la independencia a Argelia y que nos vamos. Y eso no lo llevaron bien, todos los que habían muerto allí, todos los que habían luchado, todos. Y entonces llega un momento que, estoy simplificando, antes hay una fase en la cual hay un golpe de Estado de los generales que obligan a poner a De Gaulle, y De Gaulle se pone de presidente de facto, con un ministro comunista que era Malraux, ¿no? Pero realmente lo que hace De Gaulle es preparar la descolonización de toda África. A De Gaulle le hacen 40 atentados. ¿Os acordáis de la película Chacal, la antigua, que es muy bonita? Está muy bien hecha. Bueno, pues hay una organización que se llama Organización del Ejército Secreto, la OAS, que lucha contra De Gaulle y lucha, digamos, contra los políticos de París, para entendernos. Entonces, De Gaulle no se puede fiar del ejército, no se puede fiar de nadie, y se crea una guardia de corps con sus antiguos guerrilleros y de la resistencia, corsos. Charles Pasqua y otro elemento que ahora os enseñaré. Bien, pues es meter a la mafia en tu gobierno porque tú no eres capaz de, con los policías normales y los guardias normales y el ejército normal, no puedes tener trato porque no sabes quién es traidor y quién no. Entonces se crea una cosa que se llama el SAC, el Servicio de Acción Cívica, que ejecuta in situ, sin juicio previo ni nada que se le parezca, a cualquier elemento del ejército secreto, de la OAS, que encuentren, o simpatizante o lo que sea. En las landas aparece con 3 tiros y se acabó. Una especie de gal a lo bestia, ¿no? Bien, ese hombre es este. No sé cómo. He perdido cómo lo hacía, pero bueno. Ahora, ya está. Este hombre, que se llama Achille Peretti, es el guardaespaldas personal de De Gaulle. Pertenece a la Unión Corsa y Charles Pasqua es... habría que remontarse un poco más atrás, pero no quiero enrollarme mucho. En la Guerra Mundial, todos los sindicatos de estibadores de Estados Unidos pertenecen a la mafia. Lucky Luciano está en la cárcel y el presidente de Estados Unidos le pide, por favor, que diga a los estibadores que trabajen día y noche para el esfuerzo de guerra y que le facilite la entrada a Patton en Sicilia, porque van a hacer un desembarco allí y necesitan que la mafia de Sicilia les ayude y ataquen a los alemanes y demás. Entonces, claro, Lucky Luciano está en la cárcel, pero tiene un embajador. Ese embajador es Corso, ¿vale? Y es el que va mandando para que vayan aquí y allá. Bueno, pues es también de la Unión Corsa. Este
operativo lo llevaba Frank Wisner, que es el primer jefe de operaciones de la CIA, porque antes era la OSS, ¿no? Lo de los estudios estratégicos, la Oficina de Estudios Estratégicos. Cuando nace la CIA, el primer jefe de operaciones es Frank Wisner. Y tutela toda esta operación de Sicilia, de los corsos, de la mafia y de todo el asunto este. ¿Por qué viene esto? Pues porque este hombre que hay aquí, que es Achille Peretti, logra ponerse como jefe del SAC, de los matones, digamos, de Gaulle, y coge de secretaria a la madre de Sarkozy, ya divorciada. Y no solo la hace su secretaria, sino que se casa con ella. Entonces Sarkozy pasa a tener un padrastro, que es el jefe de la mafia y el jefe del servicio secreto de la acción cívica. Bien, bueno, no está mal. Es el segundo de sus padres. Ahora veremos que hay más. Su padre, el conde este de Sarkozy, pues se casa con una señora que es una señora muy rica francesa, que se llama Christine, también es una aristócrata, y tiene algún hijo más con ella, y se separan. Pero Sarkozy es un niño ping-pong. O sea, lo mismo está con el mafioso Corso, que está con la aristócrata en el chateau, y con su padre y demás, y con sus medio hermanos. Con lo cual sí que, digamos, tiene como dos familias y tiene bastante relación. Bueno, el Frank Wisner este que hemos hablado de la mafia y de todo esto se muere. Bueno, primero tiene demencia y se muere. Pero tiene un hijo que se llama Frank Wisner también, Junior, que está en el Departamento de Estado y después está en el Departamento de Defensa. Y está en las operaciones del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa. El padre de Sarkozy se vuelve a divorciar de Christine y Christine se casa con Frank Wisner, que es el jefe de operaciones de la CIA y de todo, porque Estados Unidos tiene una comunidad de inteligencia gigantesca. La CIA es lo de menos. Y se va a Estados Unidos. Y entonces se lleva a su medio hermano Olivier y a Sarkozy. Y Sarkozy estudia en la Universidad Kennedy y Sarkozy está en Estados Unidos y es más americano que otra cosa. El tío se desenvuelve bien, tiene mucha jeta y demás, pero llega un momento que quiere meterse en política. Y entonces, ¿a quién recurre? Este pájaro, para entonces ha conseguido ser dos cosas: alcalde del mejor distrito de París, en el Nuit de Sena, y presidente de la Asamblea Francesa. Porque se ha metido en política, porque tenía los avales necesarios para poder meterse en política. Y entonces Sarkozy termina la carrera de Derecho en Francia para homologarse como abogado y se pone con este hombre a rueda y logra ser concejal. Y de concejal a este hombre oportunamente se casa con su hija, se casa con una hija de este. Y le da un infarto al pájaro este. Y él se convierte en alcalde. En ese momento, Charles Pasqua, que era el jefe de todos estos, que tenía la Pernod Ricard y hacía todo el tráfico con Canadá y con la ley seca y con todas estas cosas, pues le nombran ministro del Interior, o sea, ponen una zorra a guardar las gallinas. Y todo esto sube como la espuma. Y claro, pues coge a Sarkozy y le pone con él. Y le pone pues a mando de todas las cosas de los casinos y de todo esto que la Unión Corsa tenía mucho interés. Y empieza a funcionar Sarkozy, a ganar pasta como un loco. Se vuelve loco porque es un rintinfiera y se separa de esta porque tiene otra amante, que es la mujer de un famoso presentador de televisión, y se casa con ella. Y va utilizando el tema de su vida amorosa como pantalla. Todo el mundo se fija en lo playboy que es, pero nadie se fija de dónde viene. Y llega un momento que no solo eso, es que se enrolla con la hija de Chirac. Chirac era el presidente de Francia. Y se enrolla, pero hasta el punto que él estaba metido en el partido gaullista, porque ha entrado aquí, está en el partido gaullista, y Chirac le echa, le expulsa y le manda al ostracismo. Se tiene que ir una temporada a Estados Unidos con su hermano Oliver. Su hermano Oliver, mientras tanto, como es más listo, pues ha estudiado economía y es el director del Fondo Carile.
El Fondo Caril es el quinto fondo de inversión del mundo y lleva, por ejemplo, los fondos de Singapur, los fondos de Kuwait y otros muchos fondos, ¿vale? Y fondos de la CIA y fondos de todo el mundo, porque ya estoy hablando del quinto fondo mundial. Y Oliver le enseña un poquito los rudimentos de cómo va la economía del mundo, cómo va todo. Y vuelve a tiempo, porque hay una serie de movimientos en Francia, ¿no? que entra Mitterrand tiene un reinado largo, después entra Chirac, que tiene otro reinado largo, y ya no saben los franceses cómo hacerlo. Como hereda el Ministerio del Interior de Charles Pasqua, con Chirac, pues lo que hace es hacerse el duro, ¿no? Empieza una lucha contra la mafia y una lucha contra la inmigración y una lucha con no sé qué, y es muy popular en Francia. También lo está haciendo porque acaba de nacer un partido más a la derecha, que es el de Le Pen padre. Entonces él tiene que, como gaullista, que era la derecha tradicional, pues ponerse en plan macho y hacerlo. Bueno, pues empieza a haber una serie de acontecimientos y que se queda solo en el partido gaullista y se queda frente a la nominación. Y un tío que ni era francés, ni está metido en la masonería francesa, que prácticamente casi todos los primeros ministros, sobre todo los primeros ministros, lo que tiene que ver con economía, son masones, porque es así. Y es un tío que no tiene prácticamente padrinos. Sí, tiene estos padrinos, pero no tiene otros. De hecho, cuando gana las elecciones de presidente, la segunda vuelta, se va a celebrarlo al casino. Y el primer decreto que firma es liberalizar las máquinas tragaperras en los casinos de Francia. Mira que había muchos problemas por delante, ¿no? Entonces, al final a Sarkozy, pues le acaban calando por la política exterior, porque es muy proamericano. De hecho, hay una cosa curiosa que liga con Barry Solotoro, Obama, que hemos visto antes. Es que cuando Obama estaba solamente de senador de Illinois, o sea, era un don nadie, el presidente Sarkozy de Francia le va a visitar a Estados Unidos. Y eso solo puede ser porque haya un lazo por encima que los una, porque si no, que vas a visitar a un senador negro de Illinois siendo presidente de Francia. Estamos hablando de mucho antes de ser Obama. Con lo cual ya vamos viendo que hay una serie de nexos de unión. Después viene todo el problema de Gaddafi, de que Gaddafi y la mafia corsa pusieron el dinero para la campaña. En fin, hay un por medio gordo. Entre otros, el Partido Gaullista revienta. Y revienta porque el Partido Gaullista tenía todo el dinero a ver cómo lo explico. De Gaulle nacionalizó muchas empresas, entre otras las petroleras, ¿no? La ELF. Y la petrolera francesa, digamos que tenía una caja negra con dinero para el partido. Y los tesoreros de esos había sido Charles Pasqua, habían sido todos estos de la mafia, pero al irse muriendo, pues de repente se muere el presidente de la petrolera. Intenta Sarkozy y los suyos dar el salto para coger el botín, pero se adelanta por otro lado Chirac y compañía y se quedan con la caja de dinero de la... Y claro, ya estos no tenían fuerza para pelearse, tenían que agachar la cabeza y esperar otra oportunidad más adelante. Es un cisne negro. Nadie se esperaba que fuera así. Hasta ahora, por ejemplo, De Gaulle tenía un primer ministro que era Pompidou, que era de la banca Rothschild. Balladur también pertenecía a la banca Rothschild. Macron, el actual, pertenece a la banca Rothschild. Es decir, son economistas, digamos, de banqueros, ¿no? Y bueno, pues tradicionalmente la economía de Francia está en esa mano. Después tienen otros sitios, por ejemplo, los servicios secretos, la masonería casi siempre han sido grandes masones de alto grado, ¿no? Los jefes de la... En Francia hay dos masonerías, hay una guerra civil masónica también en Francia, porque hay un problema que están los francmasones y están los del rito, digamos, ortodoxo, que son rito escocés, y los francmasones, que son los masones libres, que son los de legalité, fraternité y la revolución. El Gran Oriente. El Gran Oriente. Sí, el Gran Oriente. Vale. Entonces, la Gran Logia y el Gran Oriente. Digamos que, para simplificar, unos son de derecha y otros son socialistas y de izquierdas. ¿Qué pasa? Que como son tantos y tienen tanto poder, ya solo se pueden pegar entre ellos. Porque no es como en otros países que, bueno, pues todos se ayudan. Es que aquí no. Aquí la policía, los servicios secretos, no sé qué, Gran Logia. Esos son de derechas.
todo lo que es política, las mutualidades, los seguros, en Francia, el 56% de la economía francesa es estatal. No hay un país del mundo, salvo Venezuela, que tenga más economía estatal. Entonces, todo eso está ocupado. Son millones de puestos de trabajo que están dados a dedo, ¿no? Porque esto es como, si aquí que tenemos 4 empresas, los escándalos están todos los días en el periódico, pues imaginaos en Francia la que hay montada. Estamos hablando de la electricidad, del petróleo, de todo. O sea, Le Pen, por ejemplo, nunca hubiera salido del agujero, nunca hubiera llegado a nada, salvo que le tocó una herencia. Y la herencia fue el de Cemento Lafargue. El presidente de Cemento Lafargue no tenía herederos y le dejó toda la cementera a Le Pen. Y de repente Le Pen se encontró que podía ir a unas elecciones y podía hacer algo, porque no tenía, si no era un excombatiente de la guerra de Argelia, y bueno, tenía esa cosa de exmilitar y de tal y cual, ese aura, pero no tenía un duro para la política. O sea, que él sí tuvo un cisne negro que fue la herencia Lafargue, ¿no? Pero todos los demás es muy difícil llegar, son todo cortapisas, salvo que, claro, empiezas a tener padrinos como estos, y estos sean el escolta del presidente de Francia. Entonces, estamos hablando de un nivel muy gordo, ¿no? Os lo tengo que simplificar porque es bastante largo y no os quiero tener aquí toda la tarde. Pero este, por ejemplo, es Pompidou, que fue el primer ministro con De Gaulle, que es de la banca Rothschild. Esta es la madre de Sarkozy. Este es el padre de Sarkozy. Este es Sarkozy con melena. Este es el Frank Wilner Jr., el que se casa con la madrastra de Sarkozy y se los lleva a todos los niños a Estados Unidos a estudiar. Este es Sarkozy de jovencito. Este es Charles Pasqua, el famoso corso ministro del Interior. Curiosamente, nada más entrar Sarkozy en el gobierno, asesinan al prefecto de Córcega. Le meten un tiro y se lo cargan, que era también uno de mafiosillo, porque había sido como el ministro de las colonias y tal y cual, y tenía también muchos dineros por ahí negros y tal. Y desde entonces Sarkozy, para hacer su pantalla de humo, lo que hace es ir cambiando de mujer y estar siempre en las revistas por ese tema, no por la política. Es como una cortina de humo, ¿no? Ay, con la Carla Bruni, con esto y con lo otro, y nadie se fija en qué está firmando con los americanos, qué está firmando para la guerra de Irak, qué está firmando para cosas que en Francia nunca hubieran tragado, digamos, con ese tipo de alianza, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que fue dirigido pues, para cambiar la política exterior de Francia y para que también aceptara muchas cosas de... Francia es una potencia nuclear, ¿eh? Es decir, que tiene voto de calidad en el Consejo de las Naciones Unidas y, en fin, que no es un país sin peso. Es un país que los americanos sí querrían tener de su lado. No es como nosotros, que a lo mejor les da igual, ¿no? Con Francia no les da igual. Bueno, aquí el Frank Wilner, que entra como responsable de planificación política en el Departamento de Defensa. O sea, defensa y política parece que no lo... Pues será de operación encubierta, me imagino, de algo así. Pero que es curioso porque sucede a Paul Wolfowitz. Wolfowitz fue a continuación presidente del Banco Mundial. Es muy conocido porque entró a rezar en una sinagoga, en una mezquita, se quitó los zapatos y tenía unos tomates en los calcetines como un demonio. Y el presidente del Banco Mundial con tomate en los calcetines no pega mucho, por muy judío que sea, creo que para calcetines tendría, ¿no? Y esa foto dio la vuelta al mundo, el tío arrodillado y con los pies todos llenos de tomates en los calcetines. Fue muy gracioso. Por cierto, a Charles Pasqua también le nombraron, al ministro de Interior mafioso, le nombraron miembro honorario del Mossad. Algún deber le deberían también, ¿no?
no recuerdo yo bien, Sarkozy es de la época de Aznar, ¿no? Sí, Sarkozy exactamente, estamos hablando ya, digamos que Sarkozy es justo... No, Aznar no, está con Zapatero. Pero, Sí. Francia se opuso con Alemania a la guerra de Irak. Sí, pero sobre todo hay otras cosas. Hay una cosa, no quiero meter más ideas en la cabeza, pero hay un tratado secreto que se llama Scott-Picot, que justo hace un siglo, fue de 1921, en el cual Francia e Inglaterra se dividen en Oriente Medio, ¿vale? Líbano para ti, Irak para mí, lo que hace Loren de Arabia se queman el papel y se reparten todo Oriente Medio con unas líneas rectas, así, pum, Irak, Kuwait, esto para aquí, esto para acá, Siria es para Francia también, y el canal de Suez, en fin, todo ese tema se lo dividen. Esas cláusulas secretas tenían que estar en vigor 100 años. Curiosamente, no ha llegado a 100 años, pero todo salta por los aires cuando Estados Unidos se mete con el Estado Islámico y con todos los temas de la guerra de Siria, de Irak, todo eso salta por el aire un poco antes, no ha llegado al siglo, pero vamos, ha aguantado bastante. La guerra de Irak, primero la guerra de Kuwait, fue la primera guerra del Golfo, acordaros. La segunda guerra del Golfo, todas las guerras después de los kurdos, todas las guerras del norte de Turquía, lo de Siria, lo del Líbano, Hezbollah, Irán, Afganistán, en fin, el hervidero este que hay ahí que está lleno de bichos, pues eso saltó por los aires. Hasta entonces había estado bien pastoreado, con el Shah de Persia, acordaros aquella época que era todo... Solamente los Estados Unidos han puesto un pie allí, que era en Arabia Saudí. ¿Sabéis por qué es? Porque Lorenz de Arabia, que había repartido Jordania, los Emiratos Árabes, todo entre los hijos del rey Faisal, comete un error. Bueno, él no, el gobierno le dice que le compra todos los derechos de petróleo, pero que le paga en libras. Y cuando le dan, sale en la película, creo, de Lorenz de Arabia, cuando le dan aquellos paquetes de dinero, de papel, dice, no, yo firmo con los americanos que me lo han dicho que son monedas de oro lo que me dan. Y como era un tío analfabeto y las monedas de oro las entendía, los americanos le empezaron a dar monedas de oro y barras de oro y le compraron, bueno, pues toda la compañía petrolera y todas las concesiones. Por eso Estados Unidos pudo poner una pica en Oriente Medio, si no, en la vida hubiera, con Francia y con Inglaterra allí pastoreando, no hubiera cogido nada. Después viene la crisis del canal de Suez, viene la independencia de Egipto, en fin. Esto es... Estamos acostumbrados a ver la historia como trozos. Y la historia es continua. Lo que pasa es que, claro, lo que es en blanco y negro nos parece que es muy viejo. Y lo que es en color nos parece que es muy nuevo. Pero vamos, yo he conocido a mi abuelo, no es que le haya conocido, es que mi abuelo murió en el año 96. Y mi abuelo estuvo en el RIF contra el del Krim. Es decir, que no, la historia está más continua entre generaciones, no es tan separada, ¿no? Entonces, si yo empiezo a hablar que la mafia corsa en la Segunda Guerra Mundial era la que hacía con la mafia italiana todo el tema de, digamos, de inteligencia en el territorio enemigo para los americanos y que lo mandaba Luke Luciano, que estaba condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, pues claro, suena un chiste, pero que no son chistes, que aquí están los señores, aquí están, y a Luke Luciano lo sacaron de la cárcel y lo exiliaron en Sicilia. O sea, Luke Luciano murió en libertad y en Sicilia como un pope, o sea, no hubo más. Pues así es con todo. Quiero decir que la guerra del Vietnam enlaza, el senador Biden enlaza con el presidente Biden, los Bush, por ejemplo, que es un caso clarísimo, no es un cisne negro, pero el Bush padre fue director de la CIA antes de ser vicepresidente con Reagan y después fue presidente. Es una carrera lógica, es un espía, pero a las claras, ¿no? Ya todo el mundo sabe de dónde viene y a dónde va. Pero todos estos que de repente, ¡pum!, y además son efímeros, o sea, 5 años Sarkozy, se apagó, desapareció. Bueno, el caso de Putin sí es un cisne negro, entiendo por la carrera profesional que llevó. Lo hizo muy bien cuando estuvo en San Petersburgo, ¿no? Bueno, pero al fin
al fin y al cabo Muy progresiva la carrera, eso sí es cierto. tuvo suerte, porque apostó a caballo ganador que no se sabía quién iba a ser el ganador, porque Navalny era de su pandilla Sí, sí. y era tan oligarca como todos los demás. Y además era más listo y se creyó con derecho a más. Y por eso dijo, no, yo tengo televisión, yo tengo esto, yo me he quedado con esto, me he quedado con lo otro, porque se lo quedaron. No es que lo hayan heredado, no, es que se lo han robado al Estado. Y cuando ya estaban todos muy chulos, pues te dijo, pues pa' chulo yo. Sois todos muy listos, pero yo tengo la KGB detrás y vais todos caminando. Pero desde el principio, la KGB, o sea, desde el primer momento... Sí, pero como un tipo que estaba, quizá por el tema alemán, empezó en el muro de Berlín. pero quizá Putin empezó en Alemania sabiendo alemán y en ese momento Rusia necesitaba un tío que se entendiera bien con los alemanes. Era su clave. Si no, no hubieran salido del agujero. Luego en el Báltico, claro, estuvo en San Petersburgo, eso... Claro, él nació en Leningrado. Y esa mafia de Leningrado, que además tenía que ver con un club de judo, que esas cosas son extrañísimas, pues todos se empezaron a colocar, a llamar unos a otros, y al final esa gente fue la élite de Rusia. Aparte que es un núcleo comercial brutal, en San Petersburgo. O sea, Bueno, yo algo conozco porque estuve en algunas cosas. Yo tuve un socio en Rumanía que era el presidente de Gazprom Sur, Gazprom Yug, que después cayó en desgracia porque era de los que estaba a favor del alcalde de Moscú, y el alcalde de Moscú se intentó competir con Putin y su mujer era la Baturina, que tiene en Marbella una mansión grande. Bueno, yo tenía alguna relación comercial, pero que después no me dejaron, porque no me dejaron ir a Rusia. Creo que ella había sido militar y que se sentía mucho, macho. Y tuvo que ir otro socio que tenía yo rumano, que a mí no me dejaban ni meter la cabeza. Y mira que yo era bueno, ¿eh? A mí me llevaron, pero luego me trajeron, ¿eh? Yo estuve allí, tenían mis mujeres rusas. Ya. Pues estos cisnes negros también se producen en sitios como España. Y para ello solamente os diré una cosa. El que de todos los que está aquí averigüe dónde estaba Sánchez de becario en Nueva York, para siendo de la Juventud de Socialistas, irse de asistente con el embajador Westendorf, que era del PP, cuando le nombran, protector en Bosnia de todo la OSCE y de todo el tema, y se lo lleva a este y a Carmen Chacón y a alguno más. ¿Dónde estaban? ¿Qué hacían? ¿Cómo después? ¿De dónde sacaron para tanto como destacaron? Pues yo supongo que cuando alguien conteste de dónde estaba de becario en Nueva York, nuestro presidente, pues a lo mejor hizo buenos amigos allí en esa época y decidieron que a lo mejor había que dar un giro al tema de Marruecos porque los Estados Unidos tenían cierto interés. Porque Estados Unidos siempre tuvo interés en el Sáhara. Porque David Rockefeller era el vicepresidente con Gerald Ford, con el presidente Ford. Y fue la crisis del Sáhara nuestra. Y la familia Rockefeller tenía todos los fosfatos del mundo menos los del Sáhara. Y entonces, pues se produjo una crisis y hasta hoy. Bueno, ¿os ha abierto alguna interrogante? Pero vamos a aplaudir primero. No. Bueno, la idea es que veamos más allá de las cosas, ¿no? Veamos un poco, que no nos traguemos las biografías que nos dan hechas, que veamos como alguien que no tiene méritos, es la palabra, no tiene méritos, de repente se pone una posición relevante, es porque alguien que está detrás de él sí los tiene, está claro. Sarkozy, que tenía 3 padres y 2 madres, pues joder, aprovechó el tema estupendamente. Obama, que tuvo una madre y 2 padres y unos abuelos influyentes, pues también le lució. Hombre, después no hay que ser tonto, hay que aprovecharlo y demás, pero que esto no son casualidades, que esto todo es bastante organizado. Sí, por favor. Estuvo con un húngaro en Nueva York.